Capítulo 5. Tatsumi se despertó antes de lo esperado al día siguiente. No se había despertado a la vista del sol saliendo más allá del horizonte, detrás de la vista de su ventana. Ningún pájaro voló de sus perchas, al menos no durante la noche, pero el amanecer se acercaba sin importar lo que su cuerpo necesitaba para dormir. Levantándose, comenzó a encender las velas de su habitación para tener un poco de luz para cambiarse de nuevo a su uniforme. Las revelaciones de la noche anterior estaban atormentando su mente ahora. Comenzaron a golpearlo completamente ahora. Iba a convertirse en un subordinado del general más fuerte del imperio, la reina de la muerte de hielo, Sdeat, y no tenía ni idea de por qué ella lo seleccionó para ese puesto. Quizás iba a ser patrocinado para tomar el timón de sus propios ejércitos. Pero, ¿cuándo llamé su atención? Se permitió tal transición de poder dentro del imperio, pero solo con la aprobación del emperador para ver que ocurriera tal cambio y no se tomó demasiado en serio. Básicamente, esa ley, afortunadamente, era meramente tradicional en el mejor de los casos, se informó cuando los generales entregaron sus ejércitos a los sucesores vivos por lesión o retiro. Así que se estaban formando ideas pero, no obstante, todavía lo inquietaba mucho, probablemente no se había encontrado con la mujer en... esa respuesta tardó un poco más de lo necesario en responder. Eso le tomó un momento para encontrar una fecha exacta, posiblemente hace un año cuando el emperador convocó a los generales leales a su salón para presenciar las promociones de aquellos proclamados como la próxima generación de líderes y los principales generales asistieron evaluando sus talentos. Ella podría haber estado allí, pero nada sobresalía del recuerdo en ese sentido. Tatsumi había estado entre los últimos de los convocados, no había creado ninguna oleada de su propia destreza táctica excepto por comandar una pequeña porción de una legión de 1000 hombres para enfrentarse a un ejército de 5000 campesinos rebeldes que parecía uno de los ejércitos imperiales en la parte suroeste del imperio cuando cumplió 15 años en ese momento. El recuerdo exacto era confuso en el mejor de los casos. Recordando coherentemente todo se redujo a unos pocos detalles. Fue que él era el único rango más alto que quedaba en esa parte del ejército después de que su capitán fuera alcanzado por una flecha en la frente. Y desde allí, se hizo cargo de liderar formaciones mientras montaba a caballo, guiando las líneas de los muros de escudos para resistir a la fuerza mucho más numérica de los rebeldes, que exigían sus cabezas porque la subyugación de ellos había ido terriblemente mal. Incorrecto en el sentido de que se vieron obligados a estacar todas las cabezas de los soldados imperiales como mensaje de su ira, justificado en eso. Poniéndose los pantalones mientras recordaba los primeros tiempos de su carrera como soldado, fue quizás el momento más temible en el que estuvo tan cerca de la muerte debido a su coraje para ordenar a sus camaradas que mantuvieran la línea contra un enemigo que los superaba en número. Hasta que llegaron refuerzos en el grueso principal del ejército de 50.000 hombres. El racimo de una batalla había tenido lugar en una pequeña colina sobre los pueblos cercanos, cuando los campesinos se levantaron contra la presencia de las guarniciones imperiales. Aquí es donde los retenemos. Aquí es donde mueren estos jodidos bastardos. Nada pasa excepto que una lanza les rompa el jodido cráneo. Rétenlos aquí, hasta que mueran. Tatsumi escuchó distantemente los choques de acero en el fondo de su mente, viendo la ola de enemigos arremeter contra ellos salvajemente cuando toda la masa de cuerpos hizo un pequeño terremoto y esas vibraciones resonaron en sus huesos hasta el día de hoy. Una sonrisa cruzó su rostro desde esa línea que habló al frente de los soldados imperiales cubiertos con armadura. Los sobrevivientes luego contaron la historia de lo que les había dicho durante las oleadas de campesinos rebeldes. La cantidad de maldiciones de un niño de la mitad de su edad siempre les hacía bromear diciendo que su propia madre tenía que lavarle la boca y algunos apostaban a que ella era una marinera de la Armada Imperial debido a su boca sucia. En ese entonces había causado una cantidad decente de risas con esos soldados que finalmente se retiraron a medida que crecía a pasos agigantados, aprendiendo todo lo que podía de los oficiales mayores del ejército imperial. Esos días eran bastante simples para reflexionar, ahora que se dio cuenta unos años después. Era extraño decirlo, tenía mucha experiencia para alguien que se unió a los ejércitos del imperio a la tierna edad de 9 años y sobrevivió hasta cumplir los 18 años. Un año más hasta que se convirtiera en un verdadero hombre, ya no un niño sino alguien que entendiera lo que significaba usar todos los recursos para destruir a un enemigo, aprendiendo sobre la marcha para liderar su propia legión y, finalmente, ver los sueños que deseaba alcanzar bajo el estandarte del imperio.
Sacudiendo la cabeza ligeramente, sonrió antes de ponerse el resto de su uniforme. Manteniendo su paquete cerrado, lo dejó sobre el escritorio junto con su viejo ídolo de madera del pueblo que siempre le recordaría a aquellos que habían creído en él a una larga edad para hacerse un nombre y recordar aquellos recuerdos de infancia. Había perdido gente, había dolido, todavía hasta ahora y nunca desaparecería mientras no pudiera cumplir sus sueños de ver el cambio del imperio en un mañana mejor, donde la justicia reinara y la esperanza impulsara a la gente a unirse bajo el reinado del emperador. Un profundo suspiro escapó de sus labios mientras sus manos sujetaban sus armas a su persona, convirtiéndolo en un soldado presentable dentro de la casa del mismísimo emperador. Colocándose guantes en las manos, caminó hacia el pequeño espejo para deslizar el anillo de rubí de la penitencia en su dedo índice izquierdo y sus ojos se miraron a sí mismo con cautela. ¿Qué podría decir sobre sí mismo ahora? Parecía joven pero sobre todo un poco cansado. ¿Cansado de qué, sin embargo? Ignorando ese pensamiento, siguió adelante. Flexionando los hombros, el joven coronel se puso la boina para mostrar el escudo del imperio y su sable imperial juntos en el centro de su tocado. Inclinándolo hacia la derecha, mantuvo la imagen de un soldado fuerte y capaz para que el emperador lo usara como su voluntad. Haciendo estallar sus nudillos, Tatsumi solo pudo prepararse mentalmente para enfrentar los desafíos de hoy, ya que miró detrás de su hombro para ver salir el sol distante. Sonriendo, se puso cómodo antes de moverse hacia la puerta para ir al comedor principal de esta parte del palacio para desayunar. Dios mediante, evitaría la cara del ministro para tener un plato de comida muy bien hecho para controlar su ansiedad. Cerrando la puerta de su habitación, el pasillo por el que entró carecía de ruido, lo que significaba que no había muchos removiéndose a esta hora de la mañana. Caminó hacia una escalera que conducía al vestíbulo, donde vio la mesa bien iluminada con sirvientes preparando las comidas para los que estaban en sus habitaciones. Agachando la cabeza para reconocer respetuosamente su trabajo, los sirvientes sonrieron vacilantes al oficial imperial respetando su propio espacio de trabajo para sentarse cerca del final de la mesa. Ninguna ceremonia formal significaba que todos los asientos estaban libres excepto por la buena voluntad de los demás para cederlos, excepto por la cabecera de la mesa. Tatsumi sabía por experiencia que solo el emperador podía estar a la cabeza o el gran general, si salvo esos dos, era el más antiguo de los generales quien tomaba la cabeza. Esto se originó únicamente en el Palacio Imperial debido a su importancia como un imaginario de tradición, respeto y gloria que hizo del imperio lo que valió hasta el día de hoy. El coronel mantuvo la cabeza erguida buscando ocasionalmente a algún invitado, pero nadie se movió, a excepción de unos pocos sirvientes que servían las comidas calientes y húmedas. Vio tocino, jamón, pollo y otras cosas por el estilo. Mirando la escalera, solo unos pocos sirvientes estaban aquí con él y decidieron pedir información sobre quién estaba estacionado dentro con él en ese piso de invitados. Una sirvienta pasó, preguntó cortésmente mientras se sentaba respetuosamente. Disculpe, ¿hay invitados en esta parte del palacio? Todavía no he oído a nadie. La mujer se estremeció ante su voz, pero él sonrió amablemente, tratando de no asustar al sirviente imperial, quien respondió en un tono abatido que lo hizo sentir un poco incómodo. No, señor. Usted es el único aquí junto con la gente del general Esdeat, por lo que son 4 y esta comida se le servirá al primer ministro que escoltará al emperador aquí en la mañana. Ella lo dejó mientras él asentía agradecido por la información, para explicar la falta de cuerpos dentro de las habitaciones de invitados del palacio. Suspirando profundamente, significaba que tendría su primer desafío de la mañana para enfrentarlo. Respetar la presencia del emperador y no estremecerse al ver al primer ministro. Mientras hiciera el papel de invitado ignorante y soldado cortés, lo lograría sin agitarse por la presencia del manteca de cerdo. Sin mencionar que sería mejor sentarse al final de la mesa, tan lejos del ministro también por su propio bien mental y resistirse a sacar su sable para destriparlo como a un cerdo. Frotándose las manos con ansiedad, sintió que su corazón se aceleraba sabiendo que sería el primero en ver al niño emperador en posiblemente un año y que tampoco era muy conocido con él. Tatsumi probablemente debería haber conocido primero a la persona en la que basaba su legión, ya que la inquietud que se apoderaba de su corazón era similar al peligro. Conocer a los principales líderes de las fuerzas armadas era una cosa, pero los líderes reales del imperio eran algo con lo que solo el gran general o los ayudantes del ministro se enfrentaban a diario. Demonios, teniendo en cuenta que las personas a las que informaba eran principalmente generales en el campo, los menores, por lo que no fue tan difícil. Al menos los que eran infames en la actualidad no eran tan malos.
Solo relájate, tómalo como una sesión informativa con un general. Respira con calma, calma los pensamientos y sigue la corriente, hombre tranquilo. No es diferente del campo. Cantando esas cosas en su cráneo, el joven imperial finalmente logró controlar su cuerpo y pudo entender por qué encontrarse con el emperador en un nivel frontal era raro para alguien de su rango. Con una leve sonrisa, sintió que las cosas iban demasiado rápido para su gusto y se sintió como un cobarde al encontrarse con el gobernante del imperio en persona. Tal vez tuvo que resistir la presencia del primer ministro para practicar el autocontrol que había estado buscando durante años. Mantener el control, hacer lo que sea necesario para estar tranquilo y no hacer nada precipitado. Una voz repentina lo sacó de esos pensamientos. Genial, tenemos otro madrugador. Me siento un poco contento de tener a alguien que se levanta más temprano que yo ahora. Tatsumi giró lentamente su mirada para ver a una persona similar al anciano de la noche anterior que trató de obligarlo a usar ese uniforme negro, pero a diferencia de ese viejo pedazo de carne, esta nueva persona era más joven. Mucho más joven y positivamente todavía algo mayor que él. El joven coronel estaba mirando a la más joven de las tres bestias y la falta de información mantuvo su rostro perfectamente neutral sobre qué pensar sobre esta persona. Sin embargo, esto no fue lo que hizo que Tatsumi se preocupara. Esta bestia olía a sangre. Y apestaba a él hasta donde estaba, sofocando su sentido del olfato. Su cuerpo, aunque bajo, no parecía ser musculoso, un tono de cabello rubio pálido, que era perfectamente suave y tenía los ojos de una bestia peligrosa. Los ojos del rubio pálido que no estaban llenos de nada más que una semejanza sutil y salvaje que encendió los instintos dentro de su cuerpo. Golden Iris siguió sus movimientos con mucha precisión y, en última instancia, se divirtió al verlo comprender lo que había frente a su presencia. El chico bajito como un joven se sentó directamente frente al estoico coronel que no estaba revelando nada. Hola, Saber. Soy Yao y he escuchado mucho sobre ti de la gente. El mensaje oculto hizo que a Tatsumi se le pusieran los pelos de punta, ya que le vino el significado. He oído hablar mucho de ti a la gente. También serían conocidos como espías. Agentes de espionaje imperial que probablemente estaban en las filas de su antigua legión y esa sola idea, hizo que su mandíbula se tensara hasta el punto en que sintió la necesidad de estar listo. Así que agarrando el mango de su sable, para encontrar fuerza. Mantendría un frente sólido del joven sonriente antes incluso de considerar permitir que su guardia bajara en presencia de un asesino como esta persona. A lo largo de sus reflexiones mentales, el joven llamado Miao ni siquiera se había inmutado por el ligero ajuste de su postura mientras se sentaba. Casi de inmediato buscó cualquier tipo de teigu que estuviera escondido en su persona. Buenos días a ti también. Nada se destacó todavía, así que mientras tanto, mantendría sus respuestas recortadas y al grano. Oye. No seas tan apretado, vamos a estar trabajando contigo ahora hasta que Lady Stead regrese a la capital y explique nuestro propósito aquí. ¿No quieres conocerme mejor? ¿Sablé? Ese tono de voz ronroneante no causó más que ganas de vomitar, de este individuo retorcido con el que estaba conversando al otro lado de la mesa. Si pensaba que Bulat era extraño, que tirar esa suposición por la ventana porque preferiría que su antiguo maestro lo mirara en los establos que permanecer en la presencia de esta criatura. Simplemente no le sentaba bien estar en presencia de estas cosas o lo que sea que pretendiera ser. Evitando el impulso de fruncir el ceño, mantuvo su voz baja pero firme. Todo para ocultar su inquietud por tratar con estos extraños. Eso está por verse, no tengo nuevas órdenes, ese estado. Estaré trabajando con usted y ni siquiera quiero conocerlo. Soy coronel para usted Miao no saber, ni mi nombre si se dirige yo otra vez. El joven solo se rió de sus intentos de molestar al nuevo subordinado de Lady Stead, por lo que este sería un nuevo desafío para enfrentar para encontrar puntos débiles para hacer que este joven se doblega contra su voluntad. Silbando un poco, distraídamente sacó su teigu scream, que era una elegante flauta, comenzó a tocar una melodía triste que haría que cualquier persona fuera susceptible de desmayarse por la magia atada dentro de las ondas de sonido. Ciertamente hizo que los sirvientes se adormecieran, lo que provocó que los azotaran por holgazanear y se hizo aún más dulce escuchar sus gritos de misericordia, que era una melodía tan maravillosa que no podía replicar en absoluto. Notó que el coronel forzó la vista por un momento, antes de mirarlo enojado por los sonidos. Pero muy pronto la melodía se filtró en las habitaciones vacías del palacio, mientras los sirvientes que trabajaban a su alrededor se derrumbaron en estado de shock cuando sus nervios se volvieron inútiles y sus cuerpos temblorosos se negaron a obedecer a sus propios cerebros.
Yao podía escuchar los gemidos de agonía llegar a sus oídos, mientras realizaba la rutina diaria de una melodía matutina para jugar y de esta manera fuera del alcance auditivo del emperador niño, así que se divirtió para matar el tiempo. Dedos ágiles jugaron con las ranuras de su flauta, encontrando cuidadosamente pausas largas para hacer explotar los tímpanos del oído interno si uno no se tapaba los oídos a tiempo. Varios de los sirvientes imperiales dentro del comedor gritaron cuando sentimientos similares a clavos clavados en sus cráneos abrumaron la capacidad de sus propios cerebros para filtrar el ruido. Sus gritos hicieron que Yao suspirara felizmente, mientras los débiles perecían por sus propias fuerzas y la satisfacción de ver sus ojos suplicando misericordia. Era demasiado dulce para detenerlo. A uno de ellos le salía sangre de los oídos, lo que indica un hermoso sonido que se hizo con su teigu. Hubiera continuado por un poco más de tiempo antes de que una orden aguda viniera del chico frente a él, causando que él entreabriera los ojos para ver una cara que era una cosa hermosa. ¡Qué cara tan hermosa! Voy a disfrutar esto mucho más de lo que admitiré. Yao comentó mentalmente en silencio, su sonrisa no vaciló por la sensación de sed de sangre que irradiaba este joven. Suficiente. Esa ira fría de dos iris esmeralda abrasadores envió a Yao casi a un suspiro de felicidad. El coronel militar aparentemente no podía soportar la música maravillosa. Una lástima de su parte porque se estaba poniendo buena. Esa expresión que mostró el joven, sin duda, aterradora para alguien que no sostenía un teigu y eso solo, lo hizo lo suficientemente seguro como para jugar con el miembro más joven de su grupo. Esta tenía que ser la primera vez, alguien sin un teigu que no se enamorara de sus hermosas melodías y tuviera la fuerza para responder. Además de su intención asesina, hizo que dejara de jugar por completo. Lo cual fue una hazaña por derecho propio para hacerle cesar las acciones. Solo Lady Stead sostuvo esa mirada más potente para congelar un alma en seco, literalmente. ¿No aprecia una melodía de buenos días, coronel? Supongo que pasar las noches en un páramo sin alma le haría apreciar mis talentos, a menos que lo esté ofendiendo. La razón por la que Tatsumi había pronunciado esa orden no era por su propio bien, estaba presenciando a una mujer convulsionando a menos de 1 metro de su lado derecho y sus ojos estaban muy abiertos mientras dolores indescriptibles desgarraban su cuerpo. Tenía una ligera molestia, pero más allá de eso, la melodía no lo afectó demasiado, pero para los sirvientes del Palacio Imperial, claramente estaban siendo asesinados por dentro y por fuera del sonido. Finalmente, su autocontrol había llegado a su punto máximo, cuando miró directamente a los ojos de esta sirvienta. Sus ojos suplicaban cualquier cosa para detener el sonido. Y tenía una opción: detener este abuso de poder de inmediato. La única ofensa es la falta de una melodía real. Tu teigu claramente está causando un gran daño a estas personas, así que terminaré esto ahora mismo antes de que ocurra algo más permanente. No voy a permitir que los ciudadanos sean asesinados lentamente ante mi misma vista. Su voz de acero, su mirada precisa y las manos agarrando su mango sabres justo fuera de la vista. Permitir que floreciera la corrupción había sido una cosa, pero torturar descaradamente a los sirvientes del emperador que claramente estaban haciendo su trabajo y viviendo la vida como podían, para que se les permitiera ingresar a la casa del emperador que no había soportado. Ni siquiera el infierno pudo evitar que hiciera algo bueno dentro del palacio del emperador. La palabra de Tatsumi dominó a los sirvientes que se pusieron de pie lentamente. El coronel no se percató de los rostros agradecidos, felices y asombrados de los sirvientes levantándose de sus anteriores posiciones fetales. Algunas más de una mirada de incredulidad iluminaron los rostros de los sirvientes, como al ver a alguien defendiéndolos activamente. Sin duda, esta fue una vista triste, ya que el joven oficial imperial mantuvo su mirada en la joven bestia que aún sonreía al otro lado de la mesa. ¿Por qué debería preocuparse por estos debiluchos que no pueden valerse por sí mismos? Simplemente arrastran a los que se fortalecen para ser los mejores. Tal vez se sienta obligado a protegerlos, coronel, pero esto ya no es el ejército. Ahora obedeces a la mismísima Lady Stead. Lentamente levantó la flauta de color negro rojizo, casi burlándose de tocar la melodía de nuevo antes de detenerse cuando un prominente clic resonó en el comedor. Sonriendo al coronel que tenía su espada liberada unos centímetros debajo de la mesa, su mirada no vaciló sino que simplemente se endureció hasta el punto en que Yao levantó las manos en una rendición simulada ante la escalada de fuerza que el soldado estaba preparado para desatraillar. Recostándose en su asiento, el más joven de las 3 bestias solo podía disfrutar burlándose del joven oficial. Su estado de ánimo estaba un poco arruinado ya que no podía tocar su melodía matutina, tendría que recuperar a este chico en el futuro por hacerlo.
hacerlo. Lo recordaré la próxima vez, coronel, o, lo haré. Nadie interrumpe mi melodía por la mañana. La advertencia se encontró casi literalmente con su propia amenaza, ya que Tatsumi respondió con una respuesta escalofriante a la acción potencial en el futuro. Si quisiera torturar a ciudadanos que no fueran corruptos o incluso aparte del mal que infectaba a su país, entonces toda su fuerza se concentraría en el pequeño sinvergüenza de un bastardo rubio con extrema satisfacción. El comandante del sable imperial personalmente ya había comenzado a despreciar a estas tres bestias, o subordinados que intentaron hacerlo sentir inferior. Juró que Teiguo no los eliminaría si fuera necesario, dolorosamente seguro. Esto no era malo para algo amable, ni por la justicia ni por la esperanza. Pero esto fue en retribución por aquellos que conocía en el fondo de su mente, que fueron asesinados por sus manos. La próxima vez te arrancaré la lengua y me aseguraré de que obstruya ese trozo de madera si veo que intentas matar a cualquier ciudadano del imperio de nuevo. Así que recuerda que... Yao sonrió ante el desafío que se le había presentado. Qué niño tan interesante que quería enfrentarse a su Teiguo Scream y tendría que encontrar una manera de matarlo por amenazarlo. Aparte de él, al menos para el joven rubio, tenía que darle a este tipo saber un poco de precaución. Tenía las pelotas para ponerse de pie y amenazarlo. Esto se sentía inquietantemente como la presencia de Lady Sdeat, pero menos refinada por una mejor falta de una palabra, lo que lo inquietó un poco una vez que su maestro llegó de las regiones del norte. Fue sacado de sus cavilaciones cuando el coronel dejó que su sable se retrajera en su vaina, mientras otra presencia llenaba la habitación. El colega de Miao bajó las escaleras, claramente no complacido con lo que estaba arriba. Ah, buenos días, Liber. ¿Dormiste bien? Así que ese es el viejo, un nombre apropiado también. ¿Hígado? Está delirando al pensar que lo de anoche me pondría nervioso, no es más que un viejo hígado podrido y tengo que decir que no da miedo en absoluto. Aunque es mejor estar en guardia, no sé qué tipo de Teigu tiene y qué podría hacerle a un solo objetivo para el caso. Manteniendo su expresión completamente neutral, Tatsumi solo podía estudiar la comida que se preparaba frente a él, mientras varios sirvientes empujaban los platos de mejor calidad hacia él. Resistiendo el impulso de suspirar, se estaban convirtiendo en objetivos abiertos para Yao si no se hubieran dado cuenta de su favoritismo en el lugar y, según lo que dedujo de estas personas, enojarlos significaba un final doloroso. Necesitaba más información sobre estos tres que eran las tres bestias y eso lo llevaría a contactar a Nightstrike para ese tipo de trato. La eliminación de estos tres no estaba garantizada, pero sentía que estas mascaradas matarían a ciudadanos inocentes frente a sus propios ojos porque vieron lo que estaban haciendo. Los instintos le gritaban que se defendiera, mientras el anciano caminaba detrás de él comentando, claramente un mocoso tan irrespetuoso. Yao, me sorprende que no lo hayas menospreciado. ¿Estás jugando con tus propios sentimientos otra vez? El tono de Liber no era arrogante, sino simplemente afirmando un hecho mientras el en cuestión resopló mentalmente. Tatsumi tuvo que hacer una doble interpretación de lo que se dijo, es posible que haya oído mal algo. ¿De verdad ese viejo fósil lo llamó mocoso y irrespetuoso? Los insultos que podía soportar, pero que lo llamaran niño, no era nada tan deshonroso como su tiempo como soldado del imperio y todas sus experiencias para ser ignoradas tan casualmente. Ni en el maldito infierno, ni en el mismo cielo. Mordiéndose rápidamente el interior de la mejilla, el coronel de los sables imperiales quería tener un momento para romperle la espalda a ese anciano solo por decir que sus esfuerzos por crear una legión para escuchar directamente la voluntad del emperador no eran más que una falta de respeto. ¿Cómo fue eso una falta de respeto en lo más mínimo? Insultar a sus hombres era lo que garantizaba que realmente se enfadara, a veces con violencia. Lentamente, la ira hervía dentro de su pecho, sería capaz de contenerla, pero si hubiera un momento en el futuro en el que pudiera tener a uno de estos dos a solas. Las posibilidades serían un poco demasiado satisfactorias para él. Tendremos que ver si su mordida es tan grande como su ladrido. No te preocupes, Liber, estoy seguro de que puedes derribarlo más rápido que yo, después de todo, la experiencia antes que la juventud, ¿no? Yao sonrió encantadoramente al anciano que permitió que una sonrisa apareciera en su rostro severo, ciertamente. Para ser justos, si un legionario de segunda categoría dura tanto como creo.
Sería digno de lamer la sangre de nuestro Teigo. Estoy seguro de que Daidara estaría de acuerdo si estuviera despierto. Su agradable risa hizo que el oficial solitario en la mesa se mordiera la lengua, para ignorar las puñaladas que lo desafiaban a decirle una palabra para defender a aquellos con los que servía. O, se esforzaban tanto por escupir a su legión y sus principios fundacionales para que el imperio se convirtiera en algo más de lo que era ahora. Se ríen, ahora, pero cuando vean que el muro de carne y acero viene a arrancarles las espinas, serán muy diferentes. Sigue burlándote de mí, puedo manejar esas cosas, pero cuando llegue el momento, probarás mi sable abajo de sus gargantas, despreciables bastardos. Esta no era la primera vez que escuchaba a la gente hablar mal o insultar a los sables imperiales bajo su mando cuando estaban en los territorios occidentales. Incluso después de sus logros con 10.000 hombres, a menudo se burlaban de ellos como Glorious o Softards, debido a sus formas de rebeliones que surgieron allí para vigilar o limpiar. Siguieron insultos menores debido a la forma en que se hicieron los discos exitosos. Estaban mostrando misericordia. Sus soldados eran un ejército que no saqueaba sus conquistas, saqueaba a sus propios compatriotas ni violaba a los cautivos. La mayoría de los ejércitos del imperio se hicieron bastante impopulares en el pasado, especialmente la fuerza de invasión en las partes del norte del imperio. Muchos de los ejércitos imperiales estaban menos que emocionados de ver una legión idolatrada que podría sofocar cualquier tipo de amenaza, ya sean disturbios campesinos domésticos, poblaciones rebeldes o tropas extranjeras en un período de tiempo razonable y nunca más tener que preocuparse por los peligros. Tatsumi sintió que su corazón se encogía de orgullo. Los Imperial Sabers eran un grupo que estaba por encima de la chusma que habitaba las filas de las fuerzas de combate del imperio. Las mayores virtudes de los hombres y las armas eran lo que los impulsaba a las batallas. Estar elaborando victoria tras victoria para asegurar sus territorios, para la gloria del imperio. Si más de un general en otra parte del imperio tuviera comentarios negativos sobre su legión, bueno, tendría una respuesta lista para decir en esa cara de bastardos sin importar quién fuera. Entonces no estás haciendo bien tu trabajo, así que vete a la mierda y aprende a hacerlo bien, como un verdadero soldado. Un día de estos tendría el momento adecuado para hablar de tal insulto. Desafortunadamente, se vio interrumpido cuando el último de los subordinados del general Esdeat bajó hacia la mesa del comedor, un hombre enorme y bruto que parecía el más humano entre el trío, y eso era una declaración audaz de asumir a los ojos del coronel. Estudiando a este recién llegado con más atención, el hombre bruto bostezó mientras evitaba que los sirvientes se apartaran de su camino y no parecía importarles en absoluto. Aún así, la falta de atención en ellos significaba que el hombre estaba más consciente de su entorno de lo que aparentaba y para eso, requería una mentalidad inteligente. Entonces, para ser justos, Tatsumi mantuvo sus reservas sobre qué esperar de él hasta que sus propias acciones se explicaron. Cada vez que tocas esa maldita y estúpida melodía, casi me duermo de nuevo, Yao. ¿Por qué la acortaste? ¿Te aburriste de jugar con los juguetes por aquí? El gigante retumbó bostezando mientras su compatriota más pequeño simplemente se refería a la forma silenciosa de Tatsumi. Liber había cerrado los ojos permaneciendo sentado en su silla en el lado opuesto del hombre más joven, mientras que el gigante más grande tomó un lugar cerca de la forma inmóvil de Tatsumi y tuvo que resistir el impulso de levantar una ceja ante sus acciones. La falta de tensión en la sala parecía extraña para los que iban y venían, con la comida de las cocinas del Palacio Imperial. Hubiera tocado más de mi dulce melodía, pero alguien quería jugar al héroe y evitar que rompiera los debiluchos para hacernos comida. Tiene una columna vertebral sólida para amenazarnos tanto a Liber como a mí. Así que veré si está hecho de goma cuando la arranque de su cuerpo. El hombre gigante se rió antes de abofetear al coronel en la espalda mientras miraba al feliz y sonriente joven, mientras que el mayor observaba las reacciones de su nuevo aliado si ese término se aplicaba correctamente. Cuida tu lengua ahora, no doy una tercera advertencia. Las propias palabras de Tatsumi se midieron adecuadamente para crear un poco más de tensión. Y con la falta de una respuesta del hombre rubio le dio más razones para temer menos a estas personas. Bueno, para tener la confianza suficiente para enfrentarlos y por lo que valía, ya odiaba a 2/3 de su empresa. El coronel simplemente hizo una pregunta al hombre más grande sentado a menos de 1 metro de distancia, quien comenzó a reírse de las caras de sus compañeros. Cualquier cosa para ignorar esta inmundicia frente a su mirada. Quienquiera que fuera el chico nuevo a sus ojos, para hacer que ambos parecieran haber tragado algo amargo, parecía bastante fuerte en sus libros para hacer tal cosa.
No tuvo problemas para responder a la pregunta del hombre más pequeño. Entonces, ¿cómo se supone que debes llamarte? El gran hombre respondió evaluando la figura más pequeña, soy Deidara, ¿y tú? Tatsumi sonrió brevemente, llámame Saber. Es un placer conocerte. Por alguna razón, entre las tres personas, este tipo parecía mucho más civilizado y sus instintos ciertamente estaban cumpliendo su propósito. Comparado con los otros dos, este hombre no lo estaba insultando y le dio el beneficio de la duda, por lo que Tatsumi podía respetar eso y ofrecerle el mismo trato. Se había arriesgado un poco al permitir que esta persona lo llamara su título formal, más aún para demostrar que podía ser amigable si era necesario o remotamente cortés con aquellos que mostraban la misma actitud. En lo que a él respectaba, Libering Yao eran solo las típicas bolsas de escoria en sus ojos y no merecía nada menos, que su sable se hundió en sus gargantas en base a lo que ya había visto de ellos. Sin embargo, ignoró ambos pares de ojos que estudiaban sus rasgos faciales, con el fin de obtener una ventaja sobre él. Saber, ¿eh? Debe ser fuerte para tener un nombre como ese. ¿Demonios, quieres pelear? El entusiasmo en su tono no pudo disimular ya que el coronel pensó en la oferta por un momento. Una batalla real contra otro usuario de Teigu en su tiempo libre, sería perfecto para seguir evaluándose para enfrentarse al otro Teigu que aún está escondido en el mundo. Honestamente, si ayudara a aliviar sus pronto niveles de estrés, le daría la bienvenida al cambio para hacer todo lo posible para que su estado emocional sea completamente neutral. Encontrar ayuda para ayudarlo en sus objetivos iba a ser doloroso, al menos dentro de Night Raid tenía algún tipo de progreso, pero en este grupo de bestias, y la esperanza era limitada. No imposible, solo limitado. No importa dónde uno estaba, dónde había estado y dónde había visto la realidad del mundo. La esperanza aún vivía dentro de los que se mantuvieron firmes, esto por donde había esperanza. Había fe en ver un mañana mejor. Si hay un momento y un lugar, no me importaría. No tengo un Teigu, así que ten cuidado cuando pierdas, solo imagina cuánto más fuerte podría ser. El desafío fue enviado con entusiasmo y disposición. Cómo eso hizo que el gran hombre solo sonriera de emoción como un fanático de las batallas y la oportunidad de luchar contra alguien fuerte, valdría la pena los esfuerzos de su lujuria por luchar. Deidara ofreció una mano, una especie de acuerdo cuando Saber la estrechó y los dos se aplastaron las extremidades para ver su resolución. En el pasado antiguo, los guerreros de antaño podían decir si un adversario o un aliado tenían la fuerza para resistir lo que creían, este caso no fue diferente. Solo que en los tiempos modernos, un viejo sentimiento de instinto resurgió en un pacto silencioso entre dos hombres que solo prosperarían luchando entre sí para volverse fuertes y finalmente ver quién vería al día siguiente para encontrar sus vidas cumplidas. Tatsumi no se inmutó ante la presión ejercida por el gigante, pero simplemente se encogió de hombros. La verdad es que le encantaba un buen duelo de prácticas para poner su mente en las metas que tenía que cumplir en el futuro. Con suerte, este tipo no era malvado porque sería una pena matar a una cara amiga por una vez y eso lo preocupó un poco. Encontrar ayuda de aquellos en el poder era más estrecho que nunca, si la corrupción de la capital hubiera eliminado cualquier punto restante de esperanza, entonces la lucha sería mucho más difícil. Suspirando para sí mismo, ignoró las miradas de curiosidad de las bestias restantes, querían convertirlo en un hombre frenético que defendiera su pasado y que tomara decisiones precipitadas. Tatsumi preferiría arrancarles la lengua antes que caer en una obvia trampa con cebo, Libering Yao en lo que a él se refería. Tenían sus órdenes firmadas para que esperara su momento, porque cuando Evil se volvía arrogante, bajaría la guardia para que él purgarlo de su vista. Los pensamientos en ese día en el futuro solo podrían ser que él sea paciente, que espere esa oportunidad mientras mejora sus propias habilidades para ver la fuerza necesaria para que el cambio llegue al imperio. Mantener firmemente una disciplina profesional como soldado imperial tomó la vanguardia de los desafíos que tuvo que superar para destruir el mal que tenía a la vista. Cualquier cosa menos lo haría vacilar y él nunca había retrocedido cuando levantó la cara. Bueno, no es así. Un niño tonto y un tonto solo obtienen. ¡Qué conmovedor! Liber se retiró mientras fijaba su postura para esperar a que se sirviera la comida, sus burlas no pasaron desapercibidas para los dos en cuestión, aunque uno estaba más divertido que nada. Deidara solo se encogió de hombros riéndose entre dientes, viejo vengativo, no es así, por las mañanas Liber. Necesitas encontrar una cama nueva. Tatsumi sintió una ira bastante contenida por las burlas, aún así mantuvo su rostro pasivo mientras esperaba más sorpresas para que apareciera la mañana mientras vigilaba a Anjao, quien tenía su flauta fuera nuevamente.
Si tenía que mantener su postura, que así sea, pero al menos supervisaría que ningún ciudadano sufriera daños al hacer sus tareas para el emperador mismo, eso requería su debida diligencia para verlos a salvo. Tenía la incómoda sensación de que se había convertido en un objetivo para estas bestias que continuamente lo acosaban por debilidad o cualquier tipo de ranura abierta para dañarlo fatalmente. El silencio reinó en la mesa, con cada hombre relacionado con sus propios pensamientos o dispositivos para pasar el tiempo, mientras se escuchaban débiles sonidos de platos que se preparaban más allá de la habitación. Las puertas dobles que conducían a las cocinas imperiales estaban activas, con mujeres y hombres preparando grandes porciones de todo tipo de comidas dentro de la rutina matutina. El joven coronel solo podía mirar la variedad, ya que esto no podía ser todo para ellos, y si era así, ¿cómo diablos iba a resistir su estómago tal tarea? Incapaz de resistir ese escaso interés, miró a Daidara, que tenía un hacha de doble filo, limpiándola con un trapo, y le preguntó ignorando las miradas de los dos frente a él. Él no reconocería sus existencias, si quisieran ser los volubles cabrones ante sus ojos. ¿Por qué hay tanta comida y variedad, Daidara? Dudo que cualquiera de nosotros pueda consumir tanto en un corto periodo de tiempo. El hombre gigante resopló divertido, como si estuviera de acuerdo con la pregunta y la afirmación. Volteando ociosamente su enorme hacha para hacer un leve silbido, el enorme fanático de la batalla respondió con un tono de suficiencia. La mayoría de esto es para el primer ministro y el emperador, saber. Solo estamos recibiendo 2 raciones como máximo, y lo que recibimos es tan aburrido como puede ser. A menos que el ministro organice una fiesta esta noche, que no está fuera de discusión ya que se pone ruidoso aquí. Esa información no podía ser menos preocupante, ya que la última vez que vio al niño emperador, no estaba gordo. Al menos no en proporción a la manteca de un ministro que esperaba que sus niveles en sangre aplastaran ese pequeño órgano enconado de un corazón, para permitir que algo nuevo cambiara en el palacio imperial. En una nota más brillante de las cosas, este hombre gigante no estaba tan mal si era tan cortés con él sin insultar su presencia, por cada par de minutos. Ignorando nuevamente las miradas escrutadoras de las otras bestias, mantuvo su atención en el hombre más grande a su lado, como un medio para enviar un mensaje a los otros 2. Asintiendo, le devolvió su gratitud: gracias por decírmelo. Ha pasado algún tiempo desde la última vez que me quedé aquí. Inmediatamente el interés de Daidara se desvaneció. ¿Has estado aquí antes? ¿Cuál fue la ocasión? Tatsumi sonrió brevemente, tratando de detener la extensión total de sus sentimientos ocultos de aquellos que estaban dispuestos a explotarlo y, en ese sentido, mantuvo sus respuestas cortas. Si Daidara quisiera un relato más detallado de su tiempo aquí, tendría que preguntarle fuera del alcance auditivo de las 2 cosas volubles que imitan formas humanas, y luego daría sus verdaderos pensamientos. Sin embargo, en este momento, se tomó el tiempo de recostarse en su asiento para tener un pequeño rastro de lealtad feroz en su tono. Ambos ojos miraban fijamente a los que estaban frente a él, desafiándolos a insultarlo ahora. Hace aproximadamente un año, cuando fui convocado por el emperador para ser ascendido, junto con otros en mi estado, personalmente para mí a coronel. La ceremonia no fue tan grandiosa, y es donde obtuve mi asignación para usar una legión de 10.000 soldados. Decir las verdades a medias podría estar cerca de mentir, pero por el bien de su estado de ánimo lentamente calmado, Tatsumi no profundizó al respecto. En realidad, la ceremonia había sido tensa y todo menos buenos susurros de sus ascensos se decían a sus espaldas. Solo los generales presentes fueron los únicos que se mantuvieron en silencio, a veces y principalmente lo pasaron por alto para elegir favoritos para tomar bajo sus alas, entrenarlos y eventualmente liderar ejércitos para el imperio. El favoritismo descarado lo enfermó, al menos se mantuvo apartado de sus compañeros y creó sospechas más que suficientes sobre su estatus. Lo único destacado que fue importante en ese momento fue que él era el más joven entre los que serían promovidos, y el mismo emperador comentó sobre tal cosa. A Tatsumi se le otorgó el rango de coronel, debido a que él era el más joven allí, y solo por esa razón, fue suficiente para que su corazón se llenara de orgullo. A pesar de todas las dificultades para llegar a este punto, solo comenzaba a ser evidente la verdadera escala de lo que implicaban sus sueños. Para encontrar esperanza, tenía que encontrar a los enemigos del sistema actual y, de alguna manera, purgar el mal que yacía dentro de la capital imperial. Suena aburrido. Ignorando esa respuesta, Tatsumi se sentó en su asiento, esperando pacientemente a que los sirvientes que quedaban sirvieran comida.
Este proceso de esperar a que llegara el resto de los ocupantes de la mesa era nada menos que un medio práctico para ignorar los olores del banquete caliente para un desayuno, y una vez que cesaba, algo de los acontecimientos más interesantes salían a la luz. Una vez que la comida dejó de ser entregada a la mesa larga, cuya ropa era de una riqueza que pocos podían permitirse, una guardia imperial estacionada dentro del palacio se dirigió a los 4 hombres dentro de la habitación. Tatsumi no amaba a los guardias reales del palacio imperial, su armadura era similar a las representaciones oscuras de lo que se suponía que eran. Tener blindaje pesado, voluminoso y sin refinar con alabardas los hacía incapaces de maniobrar si un adversario podía moverse más rápido. Sus cascos estándar se parecían más a un cuerpo de carne inexpresivo, junto con las vibraciones heladas que emitían, dejaban poco espacio para su disgusto por los invitados dentro del palacio. Especialmente una vez que vio el atuendo de Tatsumi de un soldado de la frontera, la frialdad que impregnaba al mensajero era inconfundible, mientras ignoraba por completo a las 3 bestias que tenían diferentes niveles de diversión ante la mirada del hombre. Entre ellos, solo Oliver podía ver la razón por la cual se colocó el odio de la guardia, y solo por eso, el anciano sonrió ante la causa idealista de todo. Todavía escucharon como el mensaje, o mejor dicho, el evento que acaba de ocurrir. La general Esdeath ha regresado de su conquista en las regiones del norte con la cabeza del príncipe Numa Seika. Ha solicitado que sus subordinadas, las 3 bestias, vayan a sus aposentos para una nueva asignación. El coronel Saber debe presentarse en la sala del trono de inmediato. Debajo, escolta. La noticia se había dado a conocer, ya que los 3 subordinados de la Reina de Hielo se veían absolutamente radiantes, lo que hizo que Tatsumi se sintiera disgustado. Entendió el respeto y el almirantazgo que las tropas tenían por sus líderes, pero tenían la apariencia de clérigos fanáticos que usarían sacrificios vivos para ganarse el favor de un dios. Podía ver ese deseo fanático de servir a una persona que, además del emperador, merecía, y por eso solo sus actitudes lo hicieron cuestionar la validez de si realmente servían al imperio. Había oído hablar de la infame Esdeath, al menos de pasada, y los actos que ella había ordenado eran nada menos que de proporciones infernales. Incluso en las fronteras distantes como los territorios occidentales, las terribles historias y los rumores de un general imperial eran tan aterradores que incluso las salvajes bestias peligrosas se mantuvieron alejadas de sus fuentes. Como oficial de su categoría, Tatsumi había oído hablar de otros generales de menor rango que los que emitieron el comando para liderar las fuerzas de invasión o de subyugación, hablaron de la belleza que era el dios de la muerte literal que cobra vida. Nada menos que una diosa de la destrucción, todo lo que se rumoreaba de ella la convertía en el pináculo de la fuerza para que las fuerzas armadas del imperio la presenciaran y más aún la emularan. Tatsumi sabía de los horrores que se cometían contra sus compatriotas. Los ciudadanos inocentes que no se habían levantado en armas contra el sistema y aún así fueron masacrados. No se hicieron esfuerzos para que él verificara los rumores debido a sus propias tareas. Pero se mantuvo atento, escuchando los gritos de miles y tantos que hablaban de la Reina de Hielo. Cada general tenía sus propias formas de administrar un ejército, obtener resultados e inspirar moral para mantenerlos en plena disposición a dar la vida por el imperio. Los resultados no se pueden discutir, pero ¿a qué costo para el futuro? El uso de estas tácticas despiadadas y el desprecio por las vidas inocentes alienarían aún más al imperio sobre lo que se fundó, para crear más enemigos que cualquier dios abandonado del mal había hecho en el pasado antiguo. Las rebeliones aparecían más rápido que antes. En cualquier momento de la historia, podía ver las decenas de miles enfurecidos por el trato que recibían, y le tomó literalmente un año dirigir personalmente la sensación de esperanza de regreso a aquellos que vieron el imperio como un monstruo cruel que violaba la vida de sus súbditos. Porque dentro de su mente los cánticos de su legión que él había forjado exigían limpiar la atrocidad del mal mismo. Ante el mal no retrocedemos, nunca. Él entendía sus dolores, pero Tatsumi no sabía el peso de todo eso mientras seguía aplastando rebelión tras rebelión dentro de la región más inestable del propio imperio, los mismos territorios occidentales. Más allá de las fronteras del gran paisaje estepario que cubría casi todo el oeste, se extendían países de fuerza inconmensurable, que conducían a las grandes llanuras más allá de las naciones extranjeras. No se había encontrado con los ejércitos de esas naciones extranjeras, pero sabía de sus razas, mezclándose con las poblaciones imperiales en la frontera para provocar un bombardeo cultural de trato. Tatsumi había visto la tenacidad de miles de campesinos armados, o saqueado armerías imperiales para golpear su puesto una y otra vez.
Nunca perdió la esperanza para enseñar a aquellos a tener una oportunidad de tener fe en la justicia y ver la luz de un mañana mejor. Esos días estuvieron llenos de lágrimas, sus órdenes de destruir a todos los rebeldes que tomaron las armas y de emitir los mensajes de que tales acciones no tendrían piedad. Tatsumi realizó esos deberes al pie de la letra y, al hacerlo, dejó claras sus metas y ambiciones. Hacer del imperio lo que debería haber sido, tal como se formó hace más de 1000 años, y hacer que el imperio se convirtiera en el lugar donde todos los ciudadanos prosperarían bajo el reinado del emperador. Ese sueño solo podía hacer que su corazón aliviara el dolor de los miles que había matado, descansara de sus pecados para hacer la obra del mal y que eso acaba de hacer que la justicia se vuelva cada vez más una realidad por hacer. Nos vemos, saber. Es hora de ir a pelear y jugar. El rostro sonriente de Daidara le dio un codazo a la silenciosa forma sentada del coronel, quien asintió al hombre, quien se movió hacia la puerta mientras la guardia imperial esperaba. Nos verás más, chico, así que no intentes llorar una vez que cumplamos con nuestras funciones. Liber habló al salir por la puerta mientras Nyao le lanzaba al deslumbrante oficial una sonrisa descarada que prometía esfuerzos futuros para poner a prueba su ira. Los tres hombres mayores no dijeron mucho más que pasar junto al guardia que tampoco estaba particularmente feliz de ver su presencia. Tatsumi solo podía imaginar por qué, ya que no estaba al tanto de ninguna disputa en curso con la Guardia Imperial del Ejército. Respirando profundamente, el joven coronel empujó su silla hacia adentro, mientras varios sirvientes que estaban ajustando las sillas de la mesa bajaron la cabeza hacia él. Una vista notada por el guardia ceñudo en la puerta, que no disfrutaba particularmente de la reverencia que estaban mostrando al próximo coronel cuyo rostro era el ejemplo perfecto de un hombre pasivo. Incluso la mujer, a quien inicialmente había protegido de la melodía de Nyao, susurró una venerada frase agradecida que hizo que su corazón se ablandara. La esperanza susurrada que él le había dado, que los hombres buenos todavía estaban en el poder y abandonaríamos a los que necesitaban ayuda contra el mal mismo. Independientemente de dónde mintiera, las muchas caras de él y él estarían allí, para purgarlo de su vista. El coronel Saber no retrocedió ante Evil, en absoluto. Gracias mi señor. Sonrió, antes de pasar a la guardia imperial con armadura negra para el emperador, sus conjuntos claramente esperaban las instrucciones del hombre. Para estar en presencia del emperador, Tatsumi no pudo evitar sonreír ante la esperanza que podía lograr al dársela a la gente para que la oportunidad de un mañana mejor pudiera inspirarse en la fe que el gobernante del imperio podía dar. Este orgullo y celo por su país, superó la inquietud de estar en la misma sala que el primer ministro que era el rostro del mal que causaba tanto sufrimiento. Siga ahora. Ignorando el tono de mando, Tatsumi se movió detrás del guardia que conducía al trono dorado en el centro del palacio. Dentro del centro del palacio imperial, las paredes de la sala del trono estaban hechas de la piedra blanca más pura que jamás se había encontrado y se usó para construir la casa del gobernante del imperio. La textura pura, suave, prístina y absolutamente noble por la coloración de su propósito destinado a aquellos que contemplan los pilares que sostienen el techo en lo alto. Esa larga historia de idealismo dentro del imperio como gobernante justo y equitativo que contemplaba su dominio que se expandía por miles de kilómetros y controlaba a millones de súbditos bajo su mando. Retratos se alineaban en las paredes que conducían al salón del trono, imágenes de batallas pasadas y figuras que fueron reconocidas por los emperadores de la sucesión, otorgándoles el reconocimiento eterno por sus hazañas al imperio, a sus ciudadanos y a sus propios sueños de ser los héroes de antaño que inspiraron a las generaciones futuras que miraron a su pasado. Ningún soldado podría pedir una gloria mayor de ser los héroes que muchas de sus futuras familias les contarían a sus hijos, a sus hijas y traerían la nueva era de paz para el mismo país imperial. Nada más se podía lograr por tal honor, por tal inspiración y el amor de los emperadores, que dieron ese eterno deseo a los que todo lo lograron en los campos de batalla. La guerra trajo la muerte, que trajo la estructura misma del caos y el mal a los corazones de millones. Pero la victoria fue lo que dio paz, la victoria fue lo que dio esperanza y dar justicia a aquellos que estaban perseguidos por el mismo mal que engendró la guerra. Estas imágenes de hombres, mujeres y rostros de los mismos súbditos dieron sus vidas para hacer del imperio un pilar inamovible contra el mundo mismo. El tiempo era un enemigo, el tiempo hizo que todos esos recuerdos desaparecieran, pero los espíritus de aquellos que creían en el imperio nunca olvidarían los sacrificios que tantos héroes del pasado dieron al futuro.
Estos fueron los sentimientos que Tatsumi Saber presenció al estudiar las pinturas de hombres y mujeres, de gran poder cuyas imágenes hicieron que todos los emperadores se enorgullecieran de tener tales soldados de fortuna dando a sus legados. En un lado del pasillo, a mano izquierda, las imágenes de héroes y otros poderosos generales tenían cada uno su propio retrato de cualquier evento que los hiciera tan honrados. Se podían detallar batallas de tamaños más allá del ojo, imágenes de luz y alas de ángel estaban en otros como virtudes de representación. Además, los linajes humildes pero nobles de aquellos que se mantuvieron firmes frente a la oscuridad podrían verse entre la oscuridad de la guerra. Espadas apuñaladas para que se mantengan erguidos, firmes y preparados contra cualquier conflicto que haya en su época. Un gran número de hombres y mujeres permanecieron eternos en el legado del imperio del mundo. Entenderían que mis sueños son dignos de sus legados, héroes de antaño y generales de la espada imperial. ¿Sabrían el peso de mis propios sueños por alcanzar? Solo pido que su juicio sea reservado una vez que cruce al velo de la muerte misma, por eso sirvo al emperador hasta la muerte, cuando mi lealtad sea juzgada a tus ojos. Gloria al imperio, hermanos y hermanas de los ejércitos imperiales, cada latido de su corazón solo hacía que sintiera que su cuerpo se volvía más ligero, cuando pasaban cada uno de los retratos. Esta vista de la mano izquierda solo se remite a las miradas de cada emperador en el pasado, ya que todos los retratos estaban alineados donde cada héroe, general había pertenecido a la edad de ese emperador al que habían servido y por el que habían muerto. Cada alineamiento tuvo sus edades de gloria y reconocimiento mientras mantuviera la unificación bajo la existencia del imperio. Tatsumi presentó sus respetos a aquellos que caminaron por los mismos pasillos que él estaba haciendo y solo podía pedirles que lo guiaran en sus propios sueños hacia el país que amaba. Todos los que estaban mirando desde sus tiempos congelados en la vida, él como el coronel Saber solo pudo contener las lágrimas al saber que el mundo por el que lucharon había empeorado desde su muerte y se sentía solo, para traer de vuelta ese sentido de rectitud. Al imperio. Pasaron los grandes salones de la fama y la gloria, a las puertas dobles de penitencia dorada para aquellos que buscaban presenciar al emperador en su corte. Cada puerta tenía símbolos de textos antiguos que protegían la sala del trono de los usuarios de Teigu que podían asesinar al que dirigía el imperio. Era un pretexto para el panorama más amplio que el primer emperador fundador decretó cuando se fabricaron las armas. El símbolo del imperio yacía incrustado en ambos marcos, adornado con plata y bronce para mantener el origen humilde de aquellos que lucharon con el valor de la humildad. Hizo las puertas de la sala del trono, increíblemente hermosas que el guardia frente a él se detuvo cuando lo hizo. Ambos sirvientes del imperio mirando hacia las puertas, para ser convocados dentro de la mirada del emperador. Recuerdo estar aquí hace más de un año, estar de vuelta tan pronto para estar a la vista del trono dorado me hace feliz. Aunque entonces, fue una ceremonia para que los más jóvenes de nosotros, los oficiales imperiales, fueran reconocidos por nuestros próximos talentos. Para dirigir los ejércitos en nombre del imperio, para el emperador y para ganar la gloria por ser quienes éramos. Cerrando los ojos, Tatsumi se sintió retroceder a su memoria sobre el día en que estaba parado en este mismo pasaje hacia la sala del trono. El silencio se abrió cuando los sonidos familiares llegaron a sus oídos, los pasos de los guardias que abrían las puertas que conducían al corazón del imperio y nada menos podía decirse de las grandes facciones que se encontraban dentro, los ojos del mismísimo emperador. Las bisagras gimieron cuando los hombres del interior de la sala del trono usaron su fuerza para abrir la puerta y revelar el verdadero rostro del imperio. Solo podía ver cómo esas puertas se agitaban. El Tatsumi, mucho más joven, observó con asombro cómo se abrían las puertas dobles, mientras marchaba con una formación de 2 docenas de jóvenes y, ocasionalmente, mujeres hacia la sala del trono dorado del imperio. Cientos de personas estaban de pie en los asientos que rodeaban el enorme trono, con escalones cubiertos de flores y alfombras adecuadas para el joven emperador niño que se sentaba muy por encima de los procedimientos. Cientos de sujetos asistieron hoy. Los políticos charlaron humildemente, los generales de alto rango militar hablaron en sus propias secciones y numerosos nobles de familias ricas presenciaron esta próxima ceremonia. Todo un evento tradicional para obtener apoyo para aquellos que pronto estarían en el poder, ya que el prestigio y la riqueza estaban en juego para aquellos que invertían en tales valores.
La pequeña formación liderada por un capitán de la sala del trono imperial hizo que se detuvieran antes de dar órdenes para que se dividieran en dos filas horizontales para permanecer atentos al comienzo de los futuros promocionales del imperio. La música sonaba desde varios instrumentos para darle a la sala un día ligero, festivo y orgulloso, ya que los ojos del país imperial estaban puestos en los pocos jóvenes que llegaban a la edad adulta para liderar la próxima formación de ejércitos estacionados en todo el paisaje de su hogar. País. Los nervios cobraron vida, cuando Tatsumi sintió que su cuerpo se calentaba más que cualquier otra cosa posible, ya que su forma era rígida e inflexible para mostrar debilidad frente a tantos. Sus ojos buscaban todo lo que se destacaba, su rostro juvenil hizo que no pocas personas lo señalaran directamente o, más bien, las asistentes femeninas de varios círculos políticos. Eso hizo que ignorara la creciente sensación de disgusto en su estómago, odiaba a los políticos y solo quería luchar contra los enemigos del imperio por la gloria del emperador que se sentaba en lo alto del trono. Los pétalos de rosa flotaban desde lo alto del techo, eran obras de arte de tremenda habilidad que llenaban la caja del cielo de los cielos azules y claros en una cúpula de vidrio y el sol brillaba sobre ellos. La curiosidad infantil lo obligó a mirar a su alrededor para captar los detalles, ya que varios de sus compañeros adolescentes tenían idénticas miradas orgullosas como los ojos de los ricos o famosos, lavados en sus propios cuerpos. Un atisbo de autodecepción hizo que el joven Tatsumi solo se sintiera inadecuado ya que algunos de sus compañeros estaban siendo ascendidos al rango de general y estaban entre los primeros en ser llamados, cuando surgieron los nombres de los líderes reconocidos. Muchas de las personas en la formación con él eran adultos, posiblemente a menos de un mes de sus propios cumpleaños. Su corazón estaba pesado con una sensación de tristeza ya que solo cumpliría 15 mañana, actualmente solo era un capitán de bajo rango de otro ejército en el este. Solo otro soldado sin rostro, en la larga línea de lucha contra rebeliones y enemigos a lo largo de su tiempo en la máquina de guerra imperial. Como el más joven y el último en la fila, su nombre apareció en último lugar después de casi una hora de varios discursos pronunciados en el suelo ante el emperador y muchas de las conversaciones en voz baja se terminaron con copas de vino, cerveza y otras cosas similares que se chocaron juntos. Esperar diligentemente durante la última hora hizo que sus rodillas se tensaran, pero al menos disfrutaría el tiempo de estar a la luz del gobernante del imperio, el emperador, y no cedería a las penas de sus pequeñas quejas. Ocasionalmente estallaban aplausos cuando se gritaban nombres famosos por sus linajes. No le importaba. Porque no había un gran honor para ser recompensado por el emperador. Nada menos podía decirse de ese honor por sí solo que lo haría más feliz en su vida. Capitán Tatsumi, del Ejército del Este. Da un paso al frente. De pie, alto, firme y su rostro completamente pasivo en los rostros de cientos que lo observaban. El joven capitán se movía con la gracia de un veterano a pesar de su menor contextura y la juventud de sus compañeros. Los murmullos de un niño así dentro de la cámara sin darse cuenta por parte de los pocos ignorantes solo podían preguntar en silencio, ¿por qué un niño a esta edad estaba parado en el corazón del montaje ceremonial de los futuros líderes de los líderes militares imperiales? Las conversaciones aumentaron de ritmo, con cuidado de no interrumpir el ritmo ceremonial o interrumpir al portavoz imperial que representaba al emperador. Entre los ojos de los muchos que observaban esta procesión, solo unos pocos podían ver lo que había más allá de los dos ojos juveniles del joven capitán de las regiones del este. Debido a su valor inquebrantable, adaptativamente, eso se puede decir de su coraje, al liderar sus propias victorias en el campo de batalla, ha sido recompensado con el estado de liderar un contingente de 10.000 hombres. Muchos superiores suyos han llamado este impulso por el liderazgo en su capacidad de mando, no ofrecen nada más que sus elogios por su valor para el imperio y solo por eso, recibirá ese manto de responsabilidad. ¿Acepta esto frente al emperador y todo el mundo? ¿El imperio, al que sirves como oficial? Las voces aún susurraban incluso cuando Tatsumi mantenía la cabeza baja ante la autoridad del orador, que era la propia voz del emperador a pesar de estar en la habitación que contenía este montaje ceremonial. Respirando profundamente mientras el calor del sol lo golpeaba en la parte posterior de su ropa formal con la falta de armadura, su nivel de voz y aceptación. Lo hago y siempre lo haré. El portavoz luego tomó un bulto de ropa de un sirviente, que tenía la cabeza baja debido a su posición. Entonces manténgase como está ahora en el rango de coronel, con plena autoridad para comandar y liderar tantos como antes. Su futuro está en manos de los hombres con los que vendrá a luchar, a sangrar, para animar y luchar por la gloria del imperio.
porque usted lleva la voluntad del emperador de traer esa estabilidad que él ordena, para mantener. Acepte su capa, coronel Tatsumi, poniéndose de pie, la capa de seda blanca y coloración brillante se desliza sobre sus hombros. El portavoz hizo que un sirviente lo vistiera adecuadamente antes de colocarle la boina blanca, que sería su tocado característico en el futuro. Se colocó sobre su cabeza cuando su sombra debajo de él parecía más intensa, mientras levantaba la cabeza hacia el portavoz imperial que sostenía una cara perfecta de cumplimiento de sus deberes. Nada acusador ni nada remotamente corrupto en este hombre no había llegado a su vista y por eso podía estar en paz. Para aceptar las recompensas de Empires por sus servicios, el portavoz le hizo una pregunta como lo hizo con todos los demás asistentes en la formación a sus espaldas. Cada uno tenía la tarea de crear discursos grandiosos y demás, pero Tatsumi solo tenía 3 palabras que solo mantendrían su postura ante el emperador que se sentaba en el trono dorado sobre él. Levantándose de su posición arrodillada hacia el portavoz, quien habló. El sol brillaba intensamente sobre el chico recién ascendido que muchos estaban estudiando atentamente ya que su presencia era desconocida, carente en comparación con los generales más nuevos en la formación detrás de él. Rosas rojas brillantes, violetas azul real y tulipanes rosados llovieron para marcar el final de las tradiciones ceremoniales. Muchos observaron con diversas formas de interés para ver si el asistente más joven en esa formación tendría algo que decir para marcar su entrada en el liderazgo de Empires. ¿Tiene algo que decir a los asistentes a la audiencia, o al mismo emperador sobre estos regalos que le han sido otorgados, coronel? Tatsumi levantó la cabeza, sí, quiero. Y luego vino la orden. Entonces habla, lo que prometes al imperio y al emperador que te observa en este mismo instante. Muéstranos lo que traerás al futuro para aquellos que sean testigos de otros en el mismo lugar en el que has estado ahora. Mirando hacia arriba al niño emperador que parecía más inocente que nada, tenía una expresión ansiosa que hizo que Tatsumi reafirmara la esperanza y la justicia que se estaban gestando en su mente. Quería decir mucho, pero tenía que decir muy poco para entender lo que significaba convertirse en un héroe del imperio. De hecho, mientras miraba hacia arriba al emperador que estaba sentado en el trono dorado, sonrió, con la amabilidad que brotaba de su corazón, mientras todos en la multitud lo presenciaban. El silencio esperaba un discurso. 3 palabras que contenían tanto significado y promesa, que hicieron que el niño emperador sonriera ante la calidez que prometían. Una dedicación que solo su alma podía proyectar en toda su extensión al servicio del imperio, por la gloria y por la paz misma. Lo prometo. Lealtad hasta la muerte. No hace falta decir que su discurso fue el más corto en la memoria reciente, pero tuvo el mayor impacto que ninguno de sus pares había entregado a todo el imperio. El final de la ceremonia continuó y Tatsumi no se quedó para las festividades ya que estuvo sentado en sus aposentos toda la noche, sonriendo ante las palabras que prometió para el imperio y para el mismo emperador, personalmente. Se quedaría así, su promesa nunca se rompería. Solo hasta ese final, el día en que dejaría de estar entre los vivos sería cuando su lealtad ya no importaría. Ambas puertas de la sala del trono se abrieron, revelando un espacio yermo que sostenía el glamour y su esplendor hacia el trono mientras 2 figuras esperaban. El guardia bajó la cabeza en dirección al líder del imperio que estaba sentado allí, completamente vestido con las túnicas de aquellos que lideraron el mismo país antes que él y que finalmente lo harían después de su reinado. Tatsumi pudo ver el reconocimiento de los ojos del niño iluminarse al verlo, ya que su discurso del año anterior fue solo para él y para el país que amaba. Nada más, ni nada menos, saldría de ese voto al emperador. Moviéndose a la base del trono, se arrodilló ante el niño emperador con toda la lealtad sumisa que le había dado solo al imperio. Evitando la mirada de la criatura retorcida de un hombre parado a menos de 1 metro de aquel al que también había jurado su vida, su lealtad, su vida y su voluntad para ver al imperio convertirse en lo que era en un pasado lejano. Así que se arrodilló allí en una forma inmóvil, esperando las órdenes de su emperador, con los ojos cerrados con respecto al único ideal. En lo profundo de su pecho, su ritmo cardíaco disminuyó para que su cuerpo se sintiera a gusto. Su parte superior del cuerpo recta con la mitad de su brazo dominante centrado en la parte superior de su muslo y la gracia de un soldado. El coronel Tatsumi Saber se convirtió en una imagen que se convertiría en la suya propia de un hombre que moriría por su emperador. Me has convocado, mi emperador, y he venido, a tu voluntad. Prometo, lealtad hasta la muerte. Esas palabras tácitas resonaron en sus huesos, la existencia misma que vivió y esa sola intención hizo que su tono nunca vacilara frente al mal, de pie ante la insistencia del emperador.
Esperó a escuchar lo que el emperador le pedía, porque su voluntad era la suya propia y la seguiría hasta el final. Makoto habló claramente feliz, su hijo enmarcaba una sonrisa positiva mientras el primer ministro comía un trozo de carne mientras supervisaba el intercambio. Joven saber, ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que te vi. Lamento haber tenido que ordenar que te retiraran de tu posición con tan poca antelación. Las palabras fueron pronunciadas con honestidad a pesar de que sus significados estaban vigilados por el que gobernaba el cuerpo de sus dueños y por extensión, la criatura que jugaba bien su disfraz de ministro. Aún así, mantuvo la cabeza gacha, sumiso y completamente fiel al emperador que gobernaba el imperio que vería un mañana mejor. Manteniendo un exterior pasivo y tranquilo, el joven hizo lo que pudo para estar tranquilo nuevamente. Mi emperador, no hay problema. Tu voluntad es mía y obedeceré todo lo que me pidas. No pido nada más que servirte y traer gloria al imperio. Entonces, ¿qué quieres que haga en tu nombre y para que se haga tu voluntad? Los ojos esmeralda brillaron cuando el primer ministro resopló cuando el niño miró a su asesor, maestro y figura de confianza que se colocó tan horriblemente mal. Cualesquiera que fueran los tratos pasados que esa criatura siguió para convertirse en una posición de poder fue nada menos que repugnante. Tatsumi se mantuvo firme, contuvo su ira, contuvo su deseo de purgar el mal y contuvo la esperanza dentro de su pecho mientras las palabras de la serpiente surgían para probar su celo por el país. ¡Qué manera de hablar para un soldado leal, majestad! Su próxima asignación le dará la máxima confianza en él, ¿no está de acuerdo? Tatsumi escuchó al joven emperador responder animadamente, apretó los puños con fuerza para no hacer una mueca facial. Estoy de acuerdo, primer ministro, estoy seguro de que podemos. ¡Qué insolencia, pedazo de escoria podrida y enconada! El emperador toma sus propias decisiones y aseguras abiertamente tal acción. ¿Para qué más estás usando la posición del emperador y qué más soporta esta corrupción que infecta la capital mientras tu corazón respira? Nunca perderé mi fe y mi esperanza en el imperio, incluso hasta que estés muerto y quemado. El rostro pasivo de Tatsumi no se inmutó, ni se movió remotamente mientras su mente rugía con pensamientos sobre el hombre frente a él. Inhalando con calma, mantuvo su comportamiento profesional y la estatua de un oficial imperial en sus zapatos. Nada lo dejaría en ridículo frente a su emperador y no al imperio al que había jurado servir hasta la muerte. La esperanza y la justicia volverían a reinar en los corazones de los ciudadanos, en el corazón mismo del país y del niño que sería el emperador que lo comandaba. Ese impulso por ver ese sueño hecho realidad, no lo hizo vacilar en sus acciones ahora. ¿Saber qué sabes sobre el grupo terrorista Assassins, Night Raid? Ese momento cuando el mismo rostro del mal trató de atraparlo con su voz y cómo su mente resistió el impulso de fruncir el ceño abiertamente. No respondió, hasta que el emperador se lo ordenó y solo por eso esperó incluso después de un momento de pausa. Hablar podría tomarse como un desafío o incluso tiempo para pensar en una respuesta con cuidado, ya que Tatsumi habría tardado mucho más en considerarla. Hasta que el emperador le ordenara hablar, lo haría y mantendría su desafío a esa criatura de hombre. Su mente no cedió a las órdenes de un flagelo del mal que exigía ser destruido por su mano. Al menos hasta que Makoto intervino con entusiasmo, el rostro brillando con la intención de escuchar sus opiniones, que confesó con demasiada sinceridad. Así era como se hacía pasar por su legión por la que los sables imperiales morirían voluntariamente y, de ser así, para ganar la gloria en el imperio. Por favor, coronel, no se contenga y explique, ¿está bien? Nadie se enterará de esto excepto yo y el primer ministro, ya que nos preocupamos por los mejores intereses del imperio. Tatsumi meditó las palabras para formar su respuesta. Los eventos de permanecer con Night Raid durante casi 2 semanas plagaron su mente y su determinación. Imágenes de buena gente, con la mejor intención y la decisión de ayudar a la gente del imperio. Ignorando los mejores intereses y primer ministro dentro de la misma oración, tomó aliento para mirar la base del trono dorado para mantener su honestidad con el niño sentado allí. Creo que Night Raid es un grupo confuso que tiene la intención de destruir lo que consideran una amenaza para el imperio. Normalmente, si tal tarea o serie de individuos bajo nuestro ejército serían elogiados por tales resultados, sin embargo, están alineados con el Revolucionarios del Sur. Buscan una guerra abierta contra nosotros, así que para que eso también ocurra no lo permitiré, ni deseo ver más muertes que llegarán a nuestros ciudadanos. Respirando por la nariz, el joven imperial saber solo podía sentir la inquietud arrastrándose por su cuerpo mientras los ojos de la maldad más potente del mal lo aplastaban lentamente.
Su riesgo de ser honesto cesaría, aunque su muerte llegara tarde o temprano, si el ministro continuaba gobernando al emperador a la sombra del trono. Aún así, continuó y le dijo la verdad a su emperador, quien le ordenó que lo hiciera. Night Raid debe ser detenido, lo sé en mi corazón, sus intenciones pueden considerarse efectivas para eliminar objetivos, pero están socavando la estabilidad del imperio. Si continúan, el conflicto abierto con la creciente rebelión en el sur se extenderá en un baño de sangre abierto para las naciones bárbaras más allá de nuestras fronteras para cortarnos. Una amable pregunta salió del muchacho, quien se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes de fascinación por su devoción hacia él. El primer ministro continuó comiendo su carne, contento y más por adoptar una postura pasiva entre los dos niños pequeños en la habitación. Sus ojos eran más fríos que cualquier cosa que Tatsumi hubiera visto jamás. Estaban mirando en su mismo núcleo y ese vacío sin fin solo probó que lo ignoraban como una herramienta. Resistiendo el impulso de fulminar con la mirada, los propios ojos de Tatsumi se mantuvieron enfocados en la mirada cálida, gentil y equivocada de su emperador. ¿Qué recomendaría, coronel saber? Por favor, si se me permite preguntar, de usted. Los músculos se formaron en una sonrisa amable que lo hizo conocido en su dominio de los sables imperiales. Sentimientos genuinos, que lo impulsaron a ver sus sueños realidad y pudo ver cómo Makoto estaba ansioso por escuchar una respuesta. Le dio algo al propio Tatsumi, ver en el emperador que había sido olvidado hace mucho tiempo desde que el mal plagaba el corazón del imperio. Esperanza. Mi opinión es solo eso. Una opinión, mi emperador. Mi posición no es la de decir cosas más allá de mi posición que no sean para servirle a usted y solo a usted. Mi voluntad es suya y solo suya para seguir. Pero en su palabra mi respuesta sería destruirlos antes de que se atrincheren demasiado, que sean purgados y que toda la capital sea estable para que la gente tenga fe y esperanza en nosotros, para que el imperio vea un mañana mejor. Acero, un arma para que la uses y la uses solo. Solo pido servir, en tu nombre, mi emperador. Durante unos minutos tensos, Tatsumi temió por su vida cuando casi empujó los sutiles mensajes un poco demasiado lejos hasta que el emperador se rió y aplaudió ante la respuesta. Tragando saliva en la parte posterior de su garganta, miró hacia arriba para ver al primer ministro masticando su carne sin siquiera preocuparse por la contraposición más feliz del emperador. Tatsumi podía sentir ese placer retorcido de un hombre que no era humano, simplemente ignoraba las palabras que le había dicho al emperador a solas y aparentemente solo quería disfrutar de la paz relativa. Sus ojos no se dejaban engañar, el ministro lo observaba muy atentamente. Desde hacía algún tiempo. Me hace feliz saber que lucharías por mí, joven saber. Por eso tienes todo mi agradecimiento por darme tus palabras y por eso, espero que podamos terminar pronto con esta violencia. Primer ministro, ¿tenemos un plan? ¿Para lidiar con esto hasta ahora? La mirada de Tatsumi bajó ante las palabras, mientras su momento de pánico se desvanecía, permaneció quieto y firme como siempre. Sí, lo hacemos, su majestad. De hecho, creo que tenemos una posibilidad muy absoluta de tratar con este grupo y la respuesta estará aquí en un momento. Las palabras del hombre tuvieron un efecto profundo en el niño, quien asintió confiado al hombre mayor, quien sonreía con tanta naturalidad que parecía falso. Tatsumi soportó esto con suficiente fortaleza para soportar la carga de una bestia peligro que aplastaría el acero en su lugar y que apenas lo mantuvo en control de sus emociones hirvientes. Después de casi 10 minutos de conversar en presencia de la fuente del mal, dentro del corazón del imperio, había afectado su capacidad mental para permanecer en un estado de tranquilidad. Manteniendo sus pensamientos pragmáticos y demás, el joven coronel solo podía esperar sus órdenes. Con los ojos cerrados, el coronel escuchó que se abrían las puertas del salón del trono. Pasos provenientes de tacones, o algo de ese origen resonaron en la habitación, y toda la atmósfera de la sala del trono cambió hasta el punto en que Tatsumi sintió que su corazón se congelaba. ¡Qué increíble cantidad de desesperación! Se siente como si mi sangre se estuviera congelando dentro de sus venas y mi cuerpo estuviera atascado. ¿Cómo diablos una intención asesina se escurre tan fácilmente? Esto es como una multitud de pasos se acercan. Contó exactamente 4 juegos de ellos con los 3 restantes en la parte de atrás detrás de las cuartas presencias cuya mera presencia casi lo hizo sudar. Los músculos dentro de su brazo casi reaccionaron a una fuerza poderosa que lo miraba, midiendo, estudiándolo, marcándolo y abrumando por completo su propio ser con una fuerza que aparentemente hacía imposible pensar en una claridad. Inhalando por la nariz y exhalando, Tatsumi usó su fortaleza para escuchar a alguien arrodillado
arrodillarse junto a su propia forma sumisa frente al trono dorado. ¿Quién o qué diablos puede hacer que una persona sienta que la muerte está a su alcance? Oh no, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la voz seductora de una mujer, cuyos sonidos fueron suficientes para que abriera los ojos y mirara hacia la fuente para comprender qué podía causar que una emoción tan vacía fuera fingida. Tan suave y completamente desprovisto de emoción genuina, pensó que esto era un monstruo para estar seguro, cambiando su visión del emperador, cuyos ojos también siguieron el movimiento, y el primer ministro que sonrió casi tan minúsculamente, sería una contracción facial de control involuntario, pero Tatsumi vio que la máscara del mal se revelaba, aplastándolo en seco mientras el sentimiento de muerte se apoderó de su corazón. Tatsumi una vez pensó que entendía el significado de la palabra atrapado. Ni siquiera a un brazo de distancia, el cabello azul de una mujer con rango de general y cuyo uniforme se mostraba con una coloración blanca que rivalizaba con la suya. Los colores del coronel significan un medio para tener esperanza y justicia, los contornos rojos de su legión lo marcan como tal oficial. Sin embargo, el uniforme de esta mujer tenía el hedor de la muerte, de la sangre, de la destrucción y la locura total por el amor a la batalla. Tanto que había sofocado su capacidad de pensar racionalmente. Nada podía compararse con esta persona, nada que hubiera encontrado en absoluto. Un rastro de sudor bajaba por su cuello y se perdía de vista, pero sus ojos se estaban agrandando. He regresado a su majestad, de las tierras del norte con la cabeza de su príncipe Numa Seika como validación de que todos sus enemigos han sido eliminados. Espero que mis esfuerzos le brinden solo felicidad, mi emperador. Esa última parte, para Tatsumi había sido una clara indicación de que esta persona superaba su propio relato al niño en el trono dorado. Su corrección direccionable casual, tan simple pero tan completamente vacía que hizo que él solo la mirara fijamente mientras se giraba para mirarlo mientras el primer ministro sobre ellos aplaudía espléndidamente ante la presencia de la mujer. Su siguiente oración hizo que el horror se volviera aún más infernal para Tatsumi cuando se dio cuenta de que había sido superado. Superado en maniobras ante la mirada del propio emperador y solo por eso, hizo que se enfureciera en lo profundo de los confines de su alma. El saber que una vez que supo todo el peso de la palabra atrapó, ahora sabía por qué el rostro del mal, esa criatura de primer ministro, le sonreía y no estaba preocupado por la forma en que se dirigía al emperador. Sabía lo que se avecinaba ante ellos, así que jodidamente sabía por qué y la razón era aún más razón para ver su vida ahora en peligro más que nunca. De pie en presencia de la muerte misma, ¿qué mayor peligro tenía que enfrentar un hombre? Excelentes noticias, generales de At. El emperador y yo ya hemos preparado su tan esperada recompensa y tendrá algo de tiempo libre antes de la próxima misión. Entiendo que desee recogerlas ahora mismo. Sus siguientes 3 palabras hicieron que Tatsumi se diera cuenta de algo. De hecho, lo haré. Tatsumi en ese mismo momento, supo el significado de la palabra atrapado. La peor parte de todo fue con el rostro de la propia muerte en la forma de la reina de hielo y el general más fuerte del imperio. Es de At. Ella se volvió hacia él y sonrió. Un pensamiento cruzó su mente en ese segundo. Dios, ayúdame. Fin del capítulo 5.